lo que tenemos. Bueno, aquí estamos nuevamente, señores, con la entrevista central del Despertador. Ya sí tenemos conexión con don Roberto Santana, ex asesor en materias de seguridad ciudadana y penitenciaria del Poder Ejecutivo. Buenos días, gracias por aceptar conversar con nosotros en plena Semana Santa. Buenos días, encantadísimo yo de estar con ustedes, de iniciar la Semana Mayor con ese team. Gracias. Sí, doctor, muy buenos días. Usted hizo un análisis hace un par de años sobre la situación de la cárcel de Las Parras y por qué no estaba en funcionamiento, que incluso llegó a tener algunos roces con la actual Procuradora General Miriam Germán sobre ese informe. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta el día de hoy, si tiene conocimiento? Bueno, en primer lugar, hay un error en la valoración que hicieron algunos medios, en el sentido de que la declaración que yo hice hace 2 años implicaba un roce con la procuradora. De ninguna manera, al revés. Tanto Miriam como yo fuimos víctimas de los mismos grupos mafiosos dentro de la Procuraduría. De manera que no hubo ningún roce con ella, al revés. Miriam Germán, no sé cuándo va a tener la sociedad oportunidad de tener en la Procuraduría una persona con el talante moral, el desinterés, la entrega, la probidad de Miriam. Claro, las matrices mediáticas sesgadas, pues siempre buscan algo. Yo recuerdo que Andrés Manuel López Obrador le decía que era un estúpido, y así por el estilo. A Bosch le decían una vez que la frase prende, quería decir que él no tenía ninguna calidad para ser presidente, pero en el fondo era porque no le podían decir ladrón, igual que López Obrador. Y por igual en el caso a Miriam Germán, como no pueden decir que es una mujer que se roba los dineros del Estado, que es una incompetente, como no pueden decir que es una mujer que ha ido a aprovecharse del cargo, bueno, entonces tienen que buscar algo. Le dice, no, es que ya ella no puede, es que ya no se da cuenta, etcétera. Sin embargo, la realidad, como todo el mundo ha visto, es que la época en que en cualquier tiempo de la Procuraduría General de la República Dominicana, los dominicanos, la ciudadanía ha tenido la tranquilidad de tener una procuraduría sin persecución política, sin extorsión, sin sicariato judicial, ha sido en el tiempo de Miriam Germán. Entonces, en aquel momento hubo el enfrentamiento que siempre he tenido, no voy a volver a llover sobre mojado, ¿verdad?, sobre los grupos políticos mafiosos que se enquistan en las esferas del Estado para tratar de lograr sus objetivos, muchas veces ilegales, muchas veces objetivos criminales, y entonces se esconden detrás de los cargos y para sabotear el logro de los objetivos. En este caso, esos grupos lo que querían, y lo lograron en un par de años, fue sabotear la atención de la Procuraduría al buen desempeño, al buen desenvolvimiento penitenciario y a que continuara la reforma. Estuvimos viviendo, producto de esos grupos mafiosos dentro de la Procuraduría, vinculados a la actual gestión, a la anterior gestión, uno de ellos, tuvimos un tiempo evidentemente de contrarreforma. Roberto, de todas maneras la pregunta que le hizo el señor Ezequiel iba dirigida así. La situación que usted planteaba de la cárcel de Las Parras es la misma, o sea, en el sentido de cuáles son las condiciones o cuáles eran las condiciones de esas instalaciones para poder entonces ser ocupada por los reclusos, y sin embargo no se hizo en ese momento, y ahora para hacerlo habría que hacer una inversión muchísimo mayor de alrededor de 1.600 millones de pesos, como dijo recientemente el presidente Luis Abinader. Su opinión en ese sentido. Bueno, mi opinión es que desde el punto de vista real, ya pasando, no barriendo para atrás, sino viendo el futuro a partir de la situación calamitosa que tiene el sistema penitenciario, la realidad es que Las Parras en el día de hoy está en peores condiciones que en el 2020. Y en el 2020, cuando la inauguraron falsamente, sin estar terminada, sin embargo, debido a todas las distorsiones de diseño, etcétera, se tardaría 8 meses o más para poder terminar lo que el gobierno anterior no pudo terminar. Ahora, si a eso le agregamos
3 años, casi 4 años de abandono, bueno, pues ahí la hierba tapa a un camello. Es decir, de abandono también. Es probable que hayan canibalizado áreas y demás. Y el tema es que nosotros lo que hemos planteado es que si la Procuraduría está de acuerdo con que el gobierno asuma el tema constructivo, pues le entregue definitivamente todo lo que tiene que ver con construcciones, y el gobierno que sea ágil y que sea presto. O sea, yo puedo comprender perfectamente, ya hablando del futuro, ¿verdad?, que el gobierno no pudiera empezar las parras porque estaba en la situación judicial, pero inmediatamente haya cesado eso y se pase a las manos del gobierno, pues el gobierno tiene que tratar, en la medida de la posibilidad, de compensar el tiempo perdido. Cuando se habló de las remodelaciones, yo hablé de 2 cosas para poder terminarla, ¿verdad? Cuando se empezó a remodelarla, lo primero que hubo que hacer fue planos, diseño, y hacer un levantamiento de ver qué era lo que faltaba, qué era lo que había que mejorar. Y cuando el equipo de ingenieros y arquitectos hizo el levantamiento bajo mi dirección, porque en ese tiempo yo estaba ayudando directamente a Miriam, hasta que todos esos grupos mafiosos crearon un ambiente que no me quedó otra opción, con dolor de mi alma, de parar mi colaboración con la Procuraduría, pues en ese momento la información que se levanta es que se necesitaban, es que la frase prende, quería decir que él no tenía ninguna calidad para ser presidente, pero en el fondo era porque no le podían decir ladrón, igual que López Obrador. Y por igual en el caso a Miriam Germán, como no pueden decir que es una mujer que se roba los dineros del Estado, que es una incompetente, como no pueden decir que es una mujer que ha ido a aprovecharse del cargo, bueno, entonces tienen que buscar algo. Le dice, no, es que ya ella no puede, es que ella ya no se da cuenta, etcétera. Sin embargo, la realidad, como todo el mundo ha visto, es que la época en que en cualquier tiempo de la Procuraduría General de la República Dominicana, los dominicanos, la ciudadanía ha tenido la tranquilidad de tener una procuraduría sin persecución política, sin extorsión, sin sicariato judicial, ha sido en el tiempo de Miriam Germán. Entonces, en aquel momento hubo el enfrentamiento que siempre he tenido, no voy a volver a llover sobre mojado, ¿verdad?, sobre los grupos políticos mafiosos que se enquistan en las esferas del Estado para tratar de lograr sus objetivos, muchas veces ilegales, muchas veces objetivos criminales, y entonces se esconden detrás de los cargos y para sabotear el logro de los objetivos. En este caso, esos grupos lo que querían, y lo lograron en un par de años, fue sabotear la atención de la Procuraduría al buen desempeño, al buen desenvolvimiento penitenciario, y a que continuara la reforma. Estuvimos viviendo, producto de esos grupos mafiosos dentro de la Procuraduría, vinculados a la actual gestión, a la anterior gestión, uno de ellos, tuvimos un tiempo evidentemente de contrarreforma. Roberto, de todas maneras la pregunta que le hizo el señor Sequier iba dirigida así. La situación que usted planteaba de la cárcel de Las Parras es la misma, o sea, en el sentido de cuáles son las condiciones o cuáles eran las condiciones de esas instalaciones para poder entonces ser ocupada por los reclusos, y sin embargo no se hizo en ese momento, y ahora para hacerlo habría que hacer una inversión muchísimo mayor de alrededor de 1.600 millones de pesos, como dijo recientemente el presidente Luis Abinader. Su opinión en ese sentido. Bueno, mi opinión es que desde el punto de vista real, ya pasando, no barriendo para atrás, sino viendo el futuro a partir de la situación calamitosa que tiene el sistema penitenciario, la realidad es que Las Parras en el día de hoy está en peores condiciones que en el 2020. Y en el 2020, cuando la inauguraron falsamente, sin estar terminada, sin embargo, debido a todas las distorsiones de diseño, etcétera, se tardaría 8 meses o más para poder terminar lo que el gobierno anterior no pudo terminar. Ahora, si a eso le agregamos
3 años, casi 4 años de abandono, bueno, pues ahí la hierba tapa a un camello. Es decir, de abandono también. Es probable que hayan canibalizado áreas y demás. Y el tema es que nosotros lo que hemos planteado es que si la Procuraduría está de acuerdo con que el gobierno asuma el tema constructivo, pues le entregue definitivamente todo lo que tiene que ver con construcciones, y el gobierno que sea ágil y que sea presto. O sea, yo puedo comprender perfectamente, ya hablando del futuro, ¿verdad?, que el gobierno no pudiera empezar las Parras porque estaba en la situación judicial, pero inmediatamente haya cesado eso y se pase a las manos del gobierno, pues el gobierno tiene que tratar, en la medida de la posibilidad, de compensar el tiempo perdido. Cuando se habló de las remodelaciones, yo hablé de 2 cosas para poder terminarla, ¿verdad? Cuando se empezó a remodelarla, lo primero que hubo que hacer fue planos, diseño, y hacer un levantamiento de ver qué era lo que faltaba, qué era lo que había que mejorar. Y cuando el equipo de ingenieros y arquitectos hizo el levantamiento bajo mi dirección, porque en ese tiempo yo estaba ayudando directamente a Miriam, hasta que todos esos grupos mafiosos crearon un ambiente que no me quedó otra opción, con dolor de mi alma, de parar mi colaboración con la Procuraduría, pues en ese momento la información que se levanta es que se necesitaban 280 millones de pesos para concluir, y que obras públicas adecuado el que hicieron las anteriores autoridades, pero es un acceso que en términos generales es de alrededor de 1 kilómetro, y más las modificaciones le agregaban medio kilómetro más. Entonces, entre lo que tenía que hacer obras públicas, que nosotros planteamos, y esos 280 millones de pesos, estaba resuelto el tema. Respecto a los 2.600 millones de pesos, en algún momento yo quisiera escuchar la explicación de en qué sería, de qué manera 200 millones de pesos más el acceso, que creo que eran de 72, que lo calculamos a Deline. En algún momento le pedimos al presidente que nos mandara 280 millones de pesos a la Procuraduría, lo mandó, y le pedimos que Deline hiciera los accesos, nunca los hizo. Lo prometió 800 veces y lo incumplió 900 veces. Para mí, Roberto Santana, una incompetencia inaceptable. Pero pues, ¿cómo es posible, don Roberto, que en menos de 2 años... Tú le sumas a 280, tú le sumas 72, entonces daría 300 y pico. Casi 7 veces. De esto, producto de esto, perdóname, si producto del tiempo de abandono hay que agregar algo más, pues no sé, pero en el tiempo que nosotros fuimos, hicimos el levantamiento, era eso, 288 más que Deline hiciera los accesos. No sé de qué manera eso se puede convertir en 2.600, en 1.600 millones de pesos. No sé de qué manera, si me lo explican, pues yo vería y daría mi opinión, ¿verdad? Porque tenemos estamos hablando de en 2 años casi 7 veces más del monto que usted había sugerido, y precisamente en el 3 veces más, 4 veces más. Bueno, usted decía 280 y el presidente dice 1.600. Serían como 5 sí, pero veces esos 280, vuelvo a repetirte, que sumarle los 70. accesos que tenía que hacer de hay que agregar, ciertamente. 350 millones. Aún así, correctamente. Es mucho Entonces dinero. tú le puedes sumar a eso incluso la inflación que ha habido desde allá, desde ese momento hasta acá, cualquier cosa que se haya dañado, pero 300 millones, como estamos hablando, no se pueden convertir en 2.600. Entonces ahí es donde yo digo que el ministerio, y yo mismo, que si a mí me dice, mira Roberto, es en tales partidas, pero yo me pregunto, ¿hasta dónde que vamos a llegar con las benditas Parras? ¿A cuánto que le vamos a sumar? Ya se gastaron, incluyendo sobrevaluaciones y todo, allá 7.000 millones de pesos. 7.000 millones de pesos se gastó en esa barbaridad. Cuando nosotros recomendamos en aquel momento, en el 2016, 2018, dijimos que eran 81 millones de dólares
aproximadamente 4.000 millones de pesos. Lo llevaron a 7.000 millones de pesos. Y ahora vamos a gastar 1.600 millones de pesos más. ¿Hasta dónde que vamos a llegar? Entonces ahí es donde yo estoy diciendo que atendamos bien los números y que por favor entendemos que sí, que eso hay que hacerlo de una manera ágil, pero con las modificaciones que nosotros propusimos, porque siempre hemos dicho que pasemos a ocupar las parras, pero sobre la base de las modificaciones a las cosas incorrectas que se hicieron en la gestión anterior. Siempre he dicho esto. Bueno, Nunca recuerdo he dicho que el mismo día... que nos mudemos automáticamente para allá. Nunca he dicho eso, porque eso nunca ha estado en condiciones de ser habitable. Sin electricidad, sin gas, sin agua, sin equipamiento, los baños sin puertas, los inodoros frente a la cama, etcétera. O sea, es algo que el perímetro no está terminado, tienen 300, 400 metros abiertos, que la pared no está completa, etcétera. Eso, honestamente, es un monumento a la irresponsabilidad. Yo recuerdo que el mismo día de la inauguración de las parras, nosotros lo tuvimos aquí a usted en El Despertador, en la entrevista central, y usted describió esa construcción como un gallinero porque no cumplía con los estándares internacionales para este tipo de edificaciones. Luego, en el 2022, que estaba ya el gobierno de Luis Abinader, usted había dicho que había 8 edificios que habían sido readecuados y que podían utilizarse. ¿Cuál ha sido la traba 2 años después que no se evacuaron a esos internos? Y mire la desgracia que hubo hoy cuando usted advirtió que ya había 8 edificaciones listas. La traba consistió en que la Procuraduría había pedido al gobierno que se encargara del tema, pero no le mandaba los planos, ni le mandaba la autorización, ni liquidaba los contratos con las compañías anteriores. No sé si lo habrá mandado ya. Entonces, no me imagino de qué manera el gobierno se iba a meter ahí sin ninguna autorización con unas compañías anteriores que tenían un proceso legal y que era lo que tenían los contratos. No sé de qué manera se iba a construir de una manera correcta. Si la Procuraduría pedía que el gobierno asumiera el tema, pero entonces no le mandaba el finiquito de los contratos para que el gobierno hiciera nuevos contratos y empezara. No sé en qué punto estará eso. Pero usted también en hasta que ese tema no se resuelva, el gobierno está de manos atadas. Ahora bien, el gobierno, en mi visión, siempre yo creo que debió tener la iniciativa de presionar institucionalmente de una manera colaborativa a las áreas correspondientes de la Procuraduría para que le entregaran esos planos, esos planos y ese finiquito de los anteriores contratos. Porque lo que estaba haciendo ese personal técnico de la Procuraduría y demás estaba perjudicando no únicamente a la Procuraduría, estaba perjudicando al gobierno, la imagen del gobierno, y estaba perjudicando también, como lo dije en aquel documento, estaba perjudicando al tema penitenciario, a los privados de libertad, y le dije en ese tiempo que era una bomba de tiempo, y la bomba, como todo el mundo sabe, explotó. La pregunta es si el gobierno va a permitir que la bomba explote de nuevo, si va que explote en cualquier sitio, en Puerto Plata, en el Ceibo, o si, como pasó después del incendio ese que ustedes vieron, de nuevo se incendió un colmado en la misma Victoria hace creo que 48 horas, supuestamente por cortocircuito. Pero ustedes saben que en un mundo lleno donde hay una cantidad de internos, una parte de los cuales están en negocio y otra parte de los cuales están en delincuencia y están aliados con el personal policial, con la protección del personal policial, dígame qué credibilidad tienen esas informaciones. Dijeron que era un cortocircuito cuando se murió una cantidad y se quemó una cantidad de celdas, y ahora un colmado cogió fuego también y dice que de nuevo fue un cortocircuito. ¿Quién puede creer eso ante un personal policial corrupto que está ahí? Perdónenme el término que voy a usar, que le saca la lengua a la Procuraduría, que le saca la lengua a los que dirigen el sistema penitenciario, que le saca la lengua al gobierno, y con sus hechos dicen que ellos son los que gobiernan ahí y que nadie se puede meter ahí, y que si alguien se quiere meter, ellos queman el recinto. En esa misma ocasión, usted había dicho que había un tema político que tenía que ver con funcionarios de la Procuraduría. ¿A qué se refería? ¿Con relación al 2022?
cuando usted dijo que las 8 edificaciones estaban listas, pero no llevaban los presos. Me refería a los funcionarios de la gestión del 16 al 20, que se quedaron enquistados ahí, y una parte de ellos sigue ahí, extorsionando, haciéndole daño a la Procuraduría, tratando vanamente de hacerle daño a Miriam Germán, etcétera, como el cuento infeliz de un señor que está en España, ella la Jota, no sé cómo se llama, etcétera, que supuestamente le mandó una carta. Digo supuestamente porque aunque la mandara, esos datos salieron de la Procuraduría, de personal mafioso de la Procuraduría, y que tiene contacto con esos grupos criminales, y ellos fueron los que le dieron ese dato. Mira, Miriam tiene un hijo especial, mira, si tú la presionas y le mandas un cosa y dile ese texto y llámala a esto, ella va a reaccionar. Pero se equivocaron, no conocieron a Miriam, y Miriam no se movió un centímetro de su posición moral. Esos grupos mafiosos le siguen haciendo daño a la Procuraduría, le hacen daño al gobierno, le hacen daño al país, y en última instancia son parte de los responsables principales de lo que pasó ahí. Y esos grupos mafiosos están integrados en las áreas administrativas, en el Ministerio Público, y a la misma dirección del sistema las tienen acorraladas, a la misma dirección del sistema penitenciario, y son los que han creado una situación que ha obligado a que en los últimos años, desde el 2016 hasta ahora, 2024, hayan renunciado más de 800 miembros del personal penitenciario. Doctor, un grupo mafioso que no quiere soltar la teta y que está dispuesto a pasarle por encima a gobierno y a todo el mundo, y de acorralar y de tratar de desprestigiar a Miriam. Esos mismos son los que sacan memes contra Miriam, etcétera. Y entonces los grupos políticos en este tiempo electoral, entonces, y me da pena que los grupos políticos, señores, aquí hay mucha gente contra quien ensañarse. Es un abuso. Sí. Doctor, es un abuso. Usted había insistido en varias ocasiones que la cárcel de Las Parras no se había diseñado con los estándares internacionales, e incluso ustedes estaban en desacuerdo con la construcción de una cárcel masiva como Las Parras. ¿Qué recomendaciones usted, como especialista y además quien dirigió el nuevo modelo penitenciario, cuáles son sus recomendaciones para que esa cárcel, una vez que ya esté en funcionamiento, sí reúna las condiciones mínimas, los estándares mínimos establecidos por Naciones Unidas para un centro penitenciario? Bueno, como dije, pasando la página, mis recomendaciones es que el gobierno acoja las recomendaciones que le hicimos a la Procuraduría con el equipo de Ingeniería y Arquitectura hace ya 3 años, ¿verdad? Y donde se modifica esa cárcel masiva que nosotros la reprochamos desde antes, y se divida en una cantidad de prisiones, que puede ser 8, y que se organicen accesos para esas prisiones y no un solo acceso como estaba el diseño original. Es un desaguisado completo, para que ustedes lo sepan. Yo le recomendé en aquella ocasión que lo hicieran, que esas prisiones, en ese momento que la pintura tenía 9.000 privados de libertad, que hicieran 9 prisiones de 1.000 en las orillas de la avenida de Circunvalación, que le da la vuelta a la provincia de Santo Domingo, de forma tal que hubiera 3 en la parte oeste del distrito, 3, la provincia de Santo Domingo, 3 en la parte norte y 3 en la parte este. No, pero la metieron allá en Guerra, donde a cualquiera le hace difícil. Imagínense todas esas abuelitas, toda esa gente pobre salir desde los Alcarrizos, para yo decir algo, ¿verdad? Para Guerra, o salir de aquí, de cerca de Jaina, este lado de aquí del peaje, Buenos Aires y demás, Herrera, salir para la Guerra, un desaguisado. Y el argumento que dijeron es que no había tierra, y era mentira. Había tierra porque una parte de esas tierras son del Estado, todo el mundo lo sabe. Y entonces esos equipos corruptos de la gestión anterior no encontraron tierras para construir Las Parras, para construir esas prisiones en la Circunvalación, pero sí encontraron tierra para ellos comprar solares, y lo sabemos. Entonces ellos no encontraron solares para construir las prisiones, pero sí para comprar solares ellos y apoderarse de esos solares en la, ¿cómo se llama? Ahí en la Circunvalación. Estoy dando un 0.01% de los datos que tengo sobre el bandidaje de la anterior gestión y la colusión
de mafias de la Procuraduría, de personal técnico y profesional que ha mantenido agachado ahí, una parte del cual ha sido detectado y que sigue tratando de hacerle daño a Miriam, al mismo gobierno y al país. De hecho, esos mafiosos que violentaron y se metieron en la oficina de Jenny Berenice al principio de la gestión, le volaron la cerradura. A esos equipos mafiosos los sorprendimos, y yo estaba allá todavía, metido en los archivos del área administrativa antes de las 7 de la mañana, robando documentos para dárselos a los imputados del caso, que no sé cómo es que se llama, que tiene el Medusa, no sé cómo que se llama. Así mismo. Caso es. Esos grupos siguen ahí. Una parte, Miriam lo ha detectado. ¿Y cuáles cargos ocupan, don Roberto? Si no quiere mencionar nombre y apellido, ¿cuáles cargos ocupan? ¿Cuáles cargos ocupan? No, tú sabes. ¿Hay fiscales? Tú sabes que yo sé cómo hablar estas cosas. Tú sabes que yo sé qué se puede decir y qué se debe decir y qué no se debe decir. Porque hay cosas que lo que harían es empeorar las posibilidades de detectar y de seguir atacando a ese bandidaje. Se ha cancelado mucha gente ya, pero todavía sigue una cantidad sacando información, mandando información falsa en conexión con los grupos criminales como esos que hicieron con el señor ese denominado La Jota, que eso salió de ahí, de la Procuraduría. Y esa misma gente son las que le quitan los beneficios que le tocan a los militares y policías que están asignados a las cárceles que no controla la Procuraduría. Todo es una conspiración generalizada y hacen concursos falsos. Es una situación. Señor Roberto, que y esa situación de Miriam puede aguantar eso. Sí, pero esa situación, Roberto, disculpe, esa situación que usted hace referencia de esos grupos mafiosos que usted no identifica, pero que usted dice que todavía predominan en la Procuraduría General de la República, ¿fueron los que provocaron su salida de la Procuraduría General de la República, esos grupos mafiosos? Y si fue así, entonces, ¿cómo es posible que usted, que doña Miriam haya permitido que grupos mafiosos provoquen la salida de una persona como usted, que se declara como un colaborador de la gestión de ella? O sea, eso es como que es difícil de entender esa parte. Director, señor director. Perdemos la comunicación con el doctor Roberto Santana, que además hay que recordar que él hizo una investigación, él hizo un levantamiento de la cárcel de Las Parras, pero además él fue director del nuevo modelo de gestión. Y en algún momento se habló de la necesidad de que ya todas las cárceles tuvieran ese mismo modelo, y aún así siguen divididas. Sí. Está en el viejo modelo, la cárcel La Victoria, viejo modelo, y ahí está todo lo que él señala, la corrupción. Recordemos que hace muy poco tiempo él hace mucha referencia de internet satelital en la cárcel La Victoria. Hace mucha referencia a grupos mafiosos, y entonces, bueno, grupo mafioso. Yo siempre digo que esa es una forma fácil de ofrecer declaraciones con relación a situaciones, porque bueno, son grupos mafiosos. ¿Cuáles grupos mafiosos? Como le pregunta Rosa, pero si todavía están ahí, no, yo sé cómo lo digo. Bueno, usted sabe cómo lo dice, pero si son grupos mafiosos que todavía predominan y dominan en la Procuraduría General de la República, que dirige doña Miriam Germán de manera bastante transparente, pero doña Miriam Germán entonces tiene casi 4 años dirigiendo una institución que está controlada por grupos mafiosos, que provoca incluso la salida de uno de sus principales colaboradores, como es el propio señor Roberto Santana. O sea, esa parte como que me da trabajo de entender. Sí, ojalá y podamos tener nuevamente la conexión con él, restablecerla, porque también me gustaría saber su opinión con relación a la destitución de la coronela. Él había denunciado anteriormente de que el encargado de seguridad en La Victoria ganaba 7 millones de pesos semanales. Una cifra que me pareció en ese momento, wow, exagerada, pero él asegura que sí. Todos sabemos que hay negocios que generan cantidades cuantiosas dentro de ese recinto penitenciario, y don Roberto hablaba precisamente de los 7 millones que solo el encargado de seguridad se llevaba en sus bolsillos semanalmente. Son los 7 negocios, millones de pesos semanales. Los negocios que todo es ilegal, pero los negocios que tienen algunos de los reos para intercambiar productos, vender ropa, vender celulares, droga, armas.
Pero está la otra parte, la parte de las drogas, un tráfico intenso que se da de drogas dentro de la cárcel y como colmo todas las mafias que hay dentro de las cárceles para extorsionar a quienes están fuera. Desde dentro de las cárceles se organizan demasiados ilícitos. Si nos dan, por favor, noticia de don Roberto. Si es así, entonces no sería tan difícil de controlar. O sea, estamos hablando de 7 millones de pesos semanales, no 5. Solo el encargado. Sí, pero no 5, no 6,5, no 7,5, no 8, 7. O sea, se sabe cuántos son semanales, 7 millones, o sea, por ¿Un millón por día? 1 millón por día. Entonces, si se sabe ese dato, ¿cómo que entonces no se tiene el mecanismo de control de esa situación? O sea, a veces, yo no sé, las declaraciones sobre situaciones que luego entonces no aparece nadie que las confirme de manera oficial y que anuncie que ha controlado o eliminado esa práctica. Entonces uno se queda pensando, ¿era verdad o no era verdad? O se queda pensando, si era verdad, entonces siguió esa misma práctica o fue abolida. Y si fue abolida, entonces la autoridad oficial debería informarlo, y nunca la autoridad oficial nunca se refirió a ese tema. Me refiero a la propia Procuraduría General de la República, que es la que tiene a su cargo el sistema penitenciario. O sea, ni siquiera reaccionó ante esa denuncia. Don Roberto también ha sido asesor honorífico en materia de seguridad ciudadana. También sería interesante hablar con él el tema de la reforma policial, el desenlace de muchos casos en República Dominicana, que siguen siendo los intercambios de disparos, y si ha avanzado o no esa tan anhelada reforma con relación a la cercanía de los policías a los ciudadanos, y también el tema de la inseguridad ciudadana. Miren, hablando de inseguridad ciudadana, William Figuereo nos mandó la información de que una de las sedes de ellos le robaron este fin de semana. O sea, que los robos, los atracos, las muertes sangrientas, ¿tú dices William Pérez Figuereo, el de la CNTU? El de la CNTU. Sí, okay. Le robaron este fin de semana, se llevaron dinero, celulares y eso. Y hablamos de una organización que se supone que hay mucha gente, o sea, que la delincuencia no teme de la autoridad, y todavía el tema de la reforma policial uno siente que es una utopía, aunque hay expertos que aseguran que debe pasar un tiempo, pero ya tenemos 4 años casi. Sí, 4 años. Pero una gestión gubernamental completa. No solamente la reforma policial, que fue una prioridad del gobierno de esta administración cuando comenzó, y que muy lamentablemente, de las pocas reformas, porque recordemos que el presidente anunció 13 proyectos de reformas que eran muy importantes, ese era el primero, que fue el que aparentemente avanzó más, porque al menos se creó una escuela de capacitación, a la que no sabemos ni siquiera cuánto cuesta, pero evidentemente es bastante dinero, porque incluso están alquilando un hotel que estaba semiabandonado para capacitar a los policías. Como pero por el otro lado, tampoco sabemos cuánto. Pero además, justamente estaba en el gobierno Roberto Santana como parte de un proyecto de reforma penitenciaria, y es una reforma de la que nunca supimos si avanzó, si se generó un diseño estructural para ver cómo avanzaría, porque la reforma penitenciaria ha sido un tema reiterado en cada administración. Incluso lo más que se avanzó creo fue cuando separaron el viejo sistema del nuevo sistema, que ya no es nuevo. Claro, que fue la primera, si mal no recuerdo, fue la cárcel de aras nacionales, ¿no? Que crearon una especie de cárcel semiabierta en donde los presos tenían posibilidades de tener huertos, de trabajar ahí dentro, y estaba aparentemente funcionando muy bien. Pero lo que vemos tanto en la cárcel sobre todo la cárcel de la Victoria, no solo el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en las que están ahí miles de presos, sino además las mafias que hay dentro de esa cárcel, que dirigen el crimen fuera y dentro de la cárcel, y que además lo hacen con complicidad, por supuesto, de las autoridades de esa penitenciaria, que, como lo decía el propio Roberto Santana, algunos de esas autoridades reciben dinero en efectivo semanalmente de parte de los criminales que están ahí. Millones de pesos, pero además él ha sido muy coherente con el tema de trasladar a los presos hacia las parras. En ese entonces, en el 2022, él hablaba de 8 edificaciones que estaban listas ya. Yo creo que aquí ha habido falta tanto de la Procuraduría General de la República como del Poder Ejecutivo en sí, de voluntad para hacer ese traslado. Probablemente haya un poco de lo que don Roberto mencionaba en ese entonces, de un tema político, pero no creo que sea solo por parte de la Procuraduría el tema político. Creo que también a nivel del Ejecutivo hay mucho político ahí
que ha evitado que ese traslado sea una realidad. Una realidad cruel, tan cruel, que miren cómo todavía hay familiares de internos buscando a sus parientes y todavía hay cadáveres sin identificar en el INASIF y probablemente, si no se le busca una solución definitiva a esto de la cárcel de la Victoria, tengamos desgracias próximamente similares. Pero estamos también hablando de una negligencia del Estado. Mencionas tú, Rosa, el Poder Ejecutivo, que sí, quizás el Poder Ejecutivo no fue lo suficientemente insistente para solucionar el tema y cómo solucionarlo con presupuesto, aunque el propio Roberto Santana ya nos dijo que sí. Que el presidente entregó. Se entregaron los 180. recursos y fue el Ministerio de Obras Públicas quien no hizo en su momento la construcción, la adecuación para poner en marcha al menos o sea, es una un elemento parte, nuevo. Yo no había oído. Sí, parte él dio unos datos interesantes ahí. O sea, él hace referencia a que entonces el gobierno, que entonces la Procuraduría debió remitirle al gobierno las documentaciones de descargo, como se pudiera decir así, de los contratos de los contratos mediante los cuales se hicieron esa instalación, para que entonces así el Poder Ejecutivo pudiera asumir y ya continuar la terminación de la cárcel. Hace referencia a eso, a que 280 millones de pesos por un lado para terminarla, más 70 millones de pesos que era la vía de acceso que le correspondía al Ministerio de Obras Públicas, alrededor de 350 millones de pesos. No hizo referencia, Roberto, en esta ocasión, por ejemplo, a que eso se construyó en un sitio pantanoso y que entonces eso hace imposible que se pueda trasladar a los presos allí. Parece que cuando se hizo el levantamiento, al que hace referencia el señor Roberto Santana, que él encabezaba ese proceso de, vamos a decir, de auditoría de la obra, pues entonces la obra reunía las condiciones. Él aquí dijo en la entrevista, para la ubicación de presos. Él lo dijo en la entrevista que se hizo aquí en el Despertador, el mismo día de la inauguración. No usó el término pantano, pero él dijo que eran terrenos que se inundaban. Entonces puede decirse que los 280 millones de pesos, dentro de esos 280 millones de pesos habría alguna partida para algún tipo de relleno, de forma que pudiera hacerse el traslado de los presos. No se le puso voluntad, no se le puso voluntad política, ni del lado del Poder Ejecutivo como gobierno, ni del lado de la Procuraduría General de la República, que también es parte del gobierno. Y lo digo medio separándolo porque el presidente habla de un ministerio público independiente. Y tal vez eso tuvo que ver con el hecho de que si se ponía en funcionamiento, entonces iba a haber que reconocer que la obra, como quiera que sea, era funcional, aun cuando tuviera avisos de construcción. A veces los gobiernos incurren en eso, en que si una gestión anterior hace algo y tú te encargas de desacreditar esa obra, luego cuando llegas al poder, aun cuando esa obra pueda ponerse en funcionamiento, la dejas en funcionamiento porque entonces tendría que contradecirte en cuanto a el hecho de que fue desacreditada como tal y no reconocer que como quiera que sea podía ser funcional aun cuando tuviera vicios de construcción. Y quizás Esteban y Rosa también se le vio con el aspecto político, porque como tú ya lo dices, Esteban, se desacreditó lo suficiente esa construcción porque además era pieza fundamental para un proceso judicial que iba a comenzar, uno de los más grandes juicios que tenemos en el país. Exacto, la cárcel Las Parras como cuerpo del delito de la operación Medusa, cuyo principal implicado es el ex procurador Shanalán Rodríguez, quien fue quien llevó a cabo esa construcción y la inauguró. Usted sabía los planos, compañero, y andaba con su plano abajo del brazo mostrándolo con mucho orgullo. Pero mira, Rosa, ese es procurador, discúlpame, ese es procurador. No, pero discúlpame, no, solamente brevemente para dejarlo ahí, ese es procurador que se la debe a la procuradora Miriam Germán Brito. O sea, acuérdense que ese fue el procurador que la agredió a ella en términos de descrédito en un paredón en una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura. Y por más que se quiera decir aquí, señores, que bueno, que no, que espérate, que solamente parte del proceso, que yo me mantengo y que yo me inhibo, que sé yo qué. No. El que la hace la paga. Shanalán Rodríguez metió la pata con eso y la está pagando. O sea, parte de esa situación que está viviendo él en este momento tiene que ver también con que la hizo.
la hizo mal y se la hizo mal a alguien que luego entonces pasó a ocupar la posición que él ocupa. Entonces, difiero de las dos cosas que ha dicho no, usted. bueno, también podemos diferir, pero Pues déjeme decir por qué. no te creas tú de Quiero decir por qué. que la procuradora simplemente dice, no, mira, yo nada que ver, no, eso uno se lo guarda, eso Bueno, se le guarda. Si es un aspecto vengativo, yo lo declino completamente, porque en un aspecto vengativo no están los elementos que, según los fiscales que investigaron, hay en contra de Jean Alain Rodríguez. Es una investigación que tiene mucha tela por donde cortar. Claro que en términos vengativos lo estás mencionando tú. Yo no hablé de venganza. No, quien la hace la paga. Lo que dije fue que se la debe. No, yo por lo que dije fue que se la debe. Quien la hace la paga. Yo recuerdo cuando la procuradora Esteban, dijo... no es un monólogo, Cuando por la favor. procuradora dijo, bueno, no es un monólogo, es verdad. Pero quiero ciertamente. hablar. Voy a hablar menos, ¿verdad? Ustedes han hablado menos que yo, sí. Los dos. han Ese hablado tema menos. que quiero decir lo que usted ha Muy dicho. bien. Yo difiero de eso, porque el aspecto vengativo, o si me la hizo o me la paga, no es contundente con relación a las pruebas que aseguran las autoridades hay en contra de Jean Alain, y no creo que le hayan implantado esas pruebas con relación a todo un relato, con un expediente bastante voluminoso que hay con distintos delitos. Pero además, con relación a que si desacreditaron o no la obra, que quizás hay un poco de interés en utilizarla porque la desacreditaron. Yo pienso que no necesariamente. Aunque la obra no cumplía con los estándares, no podemos tirar por la borda la inversión que se hizo ahí. Y precisamente los 300 millones de pesos para la readecuación es para no dejarla perder por completo. Y eso no significa que realmente desde el inicio la obra no haya cumplido con los estándares como han insistido los expertos. Simplemente para no dejarla perder por completo, no es chin dinero que se le está invirtiendo para readecuarla. Se readecúa y se utiliza porque no la vamos a tirar al zafacón. Y muy lamentablemente, Ciertamente, pero eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho. No es que la han desacreditado. El asunto es que tiene 3 años y medio en el zafacón. Sí. Porque esa inversión a la que tú haces referencia no se ha hecho. Ni siquiera se ha iniciado. O sea, no. Sí se ha hecho, según él. No se hizo. O sea, lo que se hizo fue una inversión para construcción, pero me refiero a para ponerla en funcionamiento. No se ha hecho ninguna inversión, tiene 3 años y medio abandonada. Una muestra de la negligencia del Estado. Esto no es responsabilidad de una persona, es negligencia de Estado por la falta de interés para resolver un tema que debiera de ser primordial, dado que tenemos estas 42 cárceles todas saturadas y una cárcel como la Victoria, no solamente saturada, sino con condiciones infrahumanas. Eso ya debería de ser, y que además se le permite tanta corrupción, debería de ser prioridad para el Estado, y no lo vieron así. Lamentablemente, el doctor Roberto Santana ya no pudo conectarse, parece ser que tuvo un problema serio de conexión, y pues creo que está en el interior. Está pendiente nuevamente que podamos hablar con él más de estos temas. Ojalá, para terminar nosotros de escuchar algunas interrogantes a modo de respuesta por parte de él que tenemos nosotros y también los amigos televidentes que se quedaron con varias preguntas que no pudimos formular porque la conexión nos hizo una mala jugada. Momento de una pausa. Tenemos más en El Despertador. Ya estamos modo temáticos desde hoy por el tema de la Semana Mayor. Yo voy a traer mañana unos trajes de baño que le compré a Ezequiel, a Diógenes y a Esteban. Y la bichuela con dulce, que Eduardo te rebotó la pelota. Dijo, no, sí, yo Él no come nada. como habichuelas. Es Popi nivel Dios, no le crean. Pero sí los trajes de baño que le voy a traer a mis compañeros, pero tienen que modelarlos. Bueno. No pasa nada porque estamos en Semana Santa. Bueno, está bien, yo me lo pongo. Yo no puedo modelar porque soy una mujer paría, imagínense. Ahí no hay nada en su sitio. Vámonos a una pausa, al regreso más del Despertador. Ya estamos en la Semana